La clase del día de hoy quisiera dedicarla Le'ilui Nishmat Haim Ben Sofía. Es el señor Jaime Cherem, Alaba Shalom, que falleció exactamente la noche de hoy, hace un año. Un señor joven que venía a las clases los miércoles. Y hoy es exactamente su aniversario, hoy en la noche, Het de Heshvan. Quisiera que el libreto ahora sea Le'ilui Nishmat Haim Ben Sofía y hablar puntos que están comunicados de la Perashá, de la clase que tenemos para el día de hoy, juntos de la vida de él mismo, para aprender realmente muchos detalles de Avodat Hashem, del servicio a Kadosh Baruj Hu, de él mismo, que nos pueden servir a todos, y eso le va a servir a él para enaltecer su alma. La historia empezó hace aproximadamente como 3 años, casi 4, 3 años antes de fallecer. Un señor lleno de vida, lleno de alegría, y de repente entró a él lo avenu, cáncer, la enfermedad en el hígado, y finalmente él falleció hace un año. Pero él siguió viniendo a los últimos 3 años de su vida aquí a la clase. Y en primer lugar, como tuvimos contacto, nos empezamos a hacer amigos cada vez más. Y una vez me dijo a mí, ¿cómo le podemos hacer? Hay mucha interferencia. A mí que él quisiera que le pidamos a Kadosh Baruj Hu que le mandara refuá shelema. Como les digo, realmente ya que hoy es su aniversario, quisiéramos que esta clase sea Le'ilui Nishmat Haim Ben Sofía. La historia empezó hace como 3-4 años, donde él enfermó y él le pedía a Kadosh Baruj Hu que le mande refuá shelema. Intermedio, mandamos a preguntar a Eretz Israel, a un gadol muy grande que se llama Rav Chaim Kanievski, de lo más grande que hay en el mundo. Y él le contestó lo siguiente. Él le dijo que había que reforzarse en 3 cosas. Número 1, en Shabbat. Número 2, en Tefilá. Y número 3, en Mezuzot. Le mandó decir que checara sus mezuzot para que estén bien, porque las mezuzot tienen la característica de cuidar a la casa, a los integrantes de la casa. Número 2, le mandó decir que cuiden Shabbat. Y Shabbat, si una persona no estudia las reglas de Shabbat, es imposible poder cumplir Shabbat como debe de ser. Entonces me invitó a su casa y platicamos las alajot de Shabbat a grandes rasgos. Dijimos las reglas de alajot Shabbat. Y estudiamos cómo se pone la comida en Shabbat. No se puede decir a la goya que prenda la luz en Shabbat, etcétera, etcétera. Las bases de cómo llevar una casa judía el día de Shabbat Kodesh. Finalmente le dije, ¿y tefilá? Me dijo, ¿tefilá? Tefilá yo hago. ¿Qué quieren de mí? Yo hago tefilá. Entonces fue cuando le dije yo que tenía que superar la calidad de su tefilá. No nada más es rezar, sino subirle la calidad a su rezo. Él me dijo, ¿cómo se hace esto? Y yo le dije que eso se hace estudiando la explicación de la tefilá. Entonces, en enero del año 2000, hace un año, casi vamos a cumplir 2, se empezó aquí la clase de los miércoles
la explicación de la tefilá, ¿se acuerdan los que vienen hace mucho tiempo? Y estudiamos en la clase los miércoles toda la Amida. Y tal vez, en un momento dado, vale la pena volver a estudiarlo. Estudiamos la primera verajá, la segunda, la tercera, etcétera, etcétera. A petición de una persona enferma que pidió, que quiere aprender para pedirle a Kadosh Baruj Hu y subir su calidad de tefilá, las clases de explicación de tefilá. Y Baruch Hashem estudiamos. Y un detalle muy especial, que Baruch Hashem, después de eso, para mi sorpresa, uno de los integrantes de la clase estuvo escribiendo todo el tiempo las clases. Y este domingo salió un libro de las clases de los miércoles, en español, de la explicación de la tefilá. Y este libro, no sabía que iba a venir, aquí lo tengo de repente. Y fue escribiendo el libro, cada verajá. Y las primeras las revisó él. ¿Para qué? Para rezar con más sentimiento. Porque todos sabemos que una de las cosas más valiosas de un judí es la tefilá, para practicar con Akadosh Baruj Hu, para desahogarse con él. Pero una de las cosas más primordiales para que la tefilá de una persona sirva, ¿saben cuál es? Que una persona tenga fe en lo que es tefilá. Si una persona no tiene fe en lo que es tefilá, más que rece, el rezo no le ayuda. Voy a traer una referencia para esto. Está escrito de Melahim que David Amelech, cuando era viejo, tenía 70 años, las ropas no le calentaban. Preguntan a Jamín, lo tapaban y no le calentaban. Le tuvieron que traer una señorita para que su cuerpo se calentara. Y le preguntan a Jamín, ¿por qué no se calentaba? Dicen Jamín, porque tiempo atrás, cuando él era joven, Shaul Amelech perseguía a David. Y David encontró a Shaul, le cortó un pedazo de su ropa. Y después le llevó dijo, mira, estabas en mis manos, yo te podía matar a ti. Pero fíjate cómo te quiero y no te toqué para nada. Dicen Jajamín que con eso él quiso demostrarle a Shaul que sí lo quería. Y verdaderamente con eso se logró mucho más paz y armonía entre ellos. Pero dicen Jajamín, como Shaul Amelech, como David, despreció las ropas. ¿Por qué? Porque la robó. Por eso las ropas no le calentaron a David Amelech. El que desprecia las ropas no lo calientan a él. ¿Qué aprendemos de aquí? Que no nada más la ropa, imagínense, estamos hablando de tefilá. Si quieres que la ropa te caliente, necesitas respetar las ropas. Si tú desprecias algo, ese algo no te va a servir a ti después. Si tú desprecias ropas, las ropas no te calientan después. Si tú desprecias tefilá, ¿la tefilá te va a servir a ti? Claro que no. Si ropas no te calientan, imagínense ustedes, por despreciar el concepto de telas de ropa, oye, yo le quería avisar a Shaul que lo quiero, y que no le quise hacer nada malo. ¿Ok? ¿Sabes qué debes hacer? Quítale algo, demuéstrale algo, pero no rompas, haram. ¿Por qué destruyes las ropas? Al tú destruir las ropas, demostraste que para ti ropa es nada y las despreciaste. Como despreciaste ropas, las ropas no te van a calentar en un futuro. El que desprecia tefilá no le sirve a él. El que respeta y cree en la tefilá sí le calienta y sí le sirve a la persona. Entonces fue con Rav Chaim Kanievsky y le pidió que por favor le dijera, no fue con Rav Chaim, perdón, mandamos preguntar con Rav Chaim Kanievsky, dijo que rece. Él me preguntó cómo puedo rezar, y yo le contesté superando la calidad de tu rezo. Y Baruch Hashem se estudió el pirush de la tefilá
y creo que a cualquier persona le puede servir este libro, aunque es muy chico, pero cada tefilá, no nada más traducción de la verajá, sino la explicación por qué se dice esta verajá. Y Rabotai, señoras y señores, el rezo no es nada más un medio para conseguir lo que una persona quiere, sino el rezo es la oportunidad para unirse y enlazarse con el Todopoderoso. El rezo no es nada más una máquina de coca. Quiero yo tomar, oprimo el botón y meto una moneda. Quiero Parnasá Tová, rezo y me lo mandan. Sino la tefilá es el medio en el cual la persona profundiza y se acerca a Dios, siente quién es Dios, sabe que el poder de Akadosh Baruj Hu es muy grande. En toda bendición, en la tefilá, hay dos partes. Una, el pedido. Dos, el elogio y el reconocimiento. Vean ustedes. Atajonen, tú das la sabiduría. Y termina diciendo, Vejonenu meiteja, danos por favor sabiduría. Refaenu Hashem, mándanos refuá, la curación. ¿Cómo termina? Ki el rofe, Rahman beneheman ata. Tú eres el que manda de la refuá. Después, por favor Hashem, selah lanu, perdónanos. ¿Cómo termina? Ki el tov de salah ata. Tú eres el que perdonas. Barejenu, mándanos parnasá. Y el tov umetiv ata. Tú eres el que manda la parnasá. Y etcétera, etcétera. En toda verajá está compuesta de dos partes. La parte del reconocimiento, alabanza y elogio al Todopoderoso, que Él perdona, que Él manda la sabiduría, que Él es el que manda la refuá, que Él manda la parnasá, que Él manda la alegría, que Él sabe de los problemas, que Él nos va a mandar al Mashiach, que Él escuche la tefilá. Y la otra parte es el pedirle a Kadosh Baruj Hu que lo mande. Nosotros enfatizamos más en la parte del pedido, en la petición, y no tanto en la alabanza y el elogio. Y Akadosh Baruj Hu quiere que tú enfatices más en tu emuná, en tu reconocimiento, que Él es el que va a salvar y solucionar tus problemas. Eso se llama tefilá. Por lo tanto, Baruch Hashem se sacó ese libro, Tefilat Haim, Le'elun Nishmat Haim en Sofía, que hoy es su aniversario, y que hace un año exactamente subió con Akadosh Baruj Hu. Una persona que 3-4 años estuvo viniendo aquí a las clases de Torah los miércoles. Ese es un punto muy especial. El punto número 2 es la persona que no cree en la emuná de la Torah no le sirve a ella. Les voy a dar un ejemplo de la perashá impresionante. Lo estuvimos hablando en casa de ustedes en Shabbat con los niños. ¿Cuánto tiempo estuvo Noah en el arca? ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo vivió en el arca? Un año y más o menos como 120 años construyó el arca. Pero ¿cuánto tiempo vivió dentro del arca? Un año y como 21 días, 23 días aproximadamente. La Torah aparece la cuenta. ¿Qué hizo este hombre, Noah? ¿Cuánto tiempo preparó el arca? 120 años. ¿Saben ustedes qué son 120 años? ¿Alguien ha vivido 120 años para saber qué es? 120 años es un pedazo grande de vida. Y una persona que lucha por un ideal y se levanta y en la noche se va a descansar, ¿de qué? De estar armando un arca. Y Noah se dedicó a hacer mitzvot, la orden divina de Hashem. ¿Qué hizo dentro del arca? Puro Hesed. Imagínense una persona que está dentro del arca. ¿Cómo vivía? Al nada más oír el diluvio, esto, todo, impresionante. Cuando se abrió el arca, el que quiera que residuos, que vaya a los montes de Ararat junto a Turquía, ahí puede ver todo lo que quiera. Hay residuos del arca. Yo les hago una pregunta. ¿Hay más años de superación espiritual y dedicación al servicio de Dios que estar dentro del arca y viendo que el agua está paz? Es la que está haciendo el agua y se ha de imaginar que todo el mundo se ahogó y lo que Dios le advirtió durante 120 años. 120 años estuvo advirtiendo Dios a él y él a la humanidad. Un año de espiritualidad impresionantemente. Un año en el arca.
puro Gesed, le daba de comer a este y al animal, hasta le pegó el león y lo rasguñaron y de todo le hicieron. Vivió entre animales un año entero. Cuando sale una persona después de tanto Gesed que hizo y de tanta emuná, de ver la mano de Dios, el mundo quedó desolado, había no sé cuánta humanidad, ¿y cuántas personas quedaron? 8. Volteaba, el mundo era para él. Se dividió en hectáreas por acá, cada uno puede hacer su propio aeropuerto, no había tema de discusión. Imagínense ustedes, ¿cómo puede ser? Señoras y señores, si alguien de nosotros saldría del arca después de 120 años de luchar por un ideal y haciendo Hesed y ya reconocer que Dios castigó a la humanidad, ¿qué haría la persona en ese momento? Qué emuná, qué forma de vivir de ahí en adelante. Fue, sembró la vid, tomó uva, tomó vino, se emborrachó, se desnudó, etcétera, etcétera. Pecó Noah. ¿Cómo puede ser una persona que tanto Mesirut Nefesh, 120 años de vivir una amenaza, una advertencia de lo que va a pasar? Imagínense ustedes si le hubieran dicho al mundo un mes antes, se van a caer las Twin Towers, se van a caer. ¿Cómo vivirá la persona? 120 años se va a ahogar el mundo. Abajo todo el mundo abajo, Bin Laden, Hussein, todos juntos, todos. Nada más quedan 8 personas. ¿Cuál es la respuesta verdadera? ¿Qué le faltó a Noah? Que inmediatamente cayó al pecado. Y toda esa espiritualidad no le dio fortaleza para poder continuar. Escuché que es un midrash, no lo he encontrado. Porque Noah no le dio tiempo de estudiar Torah. Tanta ocupación en mitzvot, en Ashkenazí dicen mitzvahs, todo el tiempo haciendo mitzvahs, que no le dio tiempo de estudiar Torah nada. Y hay una regla. Se necesita Torah y un poco de Torah. El Yetzer Hará se vence con estudiar Torah. Una mujer que oye clases de Torah y un hombre que estudia Gemara y estudia Mishnah y estudia Halachot y estudia Humash, eso es lo que le da la fuerza al pueblo de Israel. Queramos o no queramos, podamos darse de acá y ser muy buenos y no nos enojamos y tenemos midot, lo que quieras, pero perdemos la pelea si no hay Torah en la persona. En un hogar donde el estudio de la Torah no es la base, es imposible que uno siga adelante. Les voy a dar un ejemplo para los que no conocen la historia de México. Hace varias décadas de años llegaron nuestros padres de Alepo, de Damasco, de Turquía. Y llegaron a México y muchas mujeres decían que no existe el concepto de taparse el pelo de una mujer o de cargar en la calle una bolsa. Yo recuerdo, mi abuelita insistía que se puede cargar el día sábado la bolsa. ¿Y qué había en la bolsa dentro? Nada más para taparse el pelo para ir al Cristo. Es todo. Insistía en que se puede cargar, que porque en Halab cargaban. En Halab cargaban, ¿por qué? Porque había Eruv, estaba bardeado, según la halajá, se pone una barda, se hace esto, se hace el otro. En Halab las mujeres siempre estaban como las goyot, siempre tapadas. Y se tapaban, entonces no se sentía si se tapa el pelo o no se tapa el pelo. El tema de hoy no es taparse el pelo. El tema de hoy es que el judaísmo está basado en el estudio, en los conocimientos de la Torah. Cuando hay tanta ignorancia de no estudiar y nada más estamos acostumbrados, ¿saben a qué grado puede uno llegar? A hacer cosas al revés. Porque como así está acostumbrado,
Yo siempre rezábamos para allá. Y después cambian el knis para el otro lado y ahora rezan para el oeste. Pero yo estoy acostumbrado para ese lado. Y no sabe cuál fue el motivo de ese lado. Si te cambias de situación geográfica, a lo mejor hay que rezar para el otro lado. Cuando no está basado el judaísmo en raíces de estudio y conocimiento, la Torah es superficial y se va perdiendo. Es la explicación. Pero así hacíamos. Claro, pero mucha diferencia. Había un ejemplo una vez que un jajá muy grande lo contrataron por primera vez en un knis. Y llegó el primer Shabbat. Es algo llama mucho la atención. Y dice que llegaron al knis y abrieron el ejal cuando iban a decir Berich Shemeh. Berich Shemeh es un rezo que se hace justo cuando se abren las puertas y el Sefer Torah está abierto. Antes de sacarlo. Es un rezo muy elevado. Y cuando abrieron las puertas, todo el Kahal, toda la congregación, le dieron la espalda al Sefer Torah. Y se voltearon todos para el otro lado. Y el Jajam, pues ese primer Shabbat, no puede empezar a hacer revolución, porque si no lo corren el primer día. Entonces él, así, como todos se voltearon, también se volteó. Después en la semana le preguntó a alguien, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo? 60 años dando la costumbre así. Bueno. Jajam no dijo nada. ¿Cómo puede ser que le den la espalda al Sefer Torah? Pasó un tiempo hasta que vio un viejito conocedor. Dijo, oiga, ¿qué es esto? Dice, no, mire, le voy a explicar. La verdad, Jajam. Resulta ser que hace como 60 años atrás teníamos un knis muy chiquito. Y en los sidurim, en el sidur, en el libro de rezo, no aparecía el texto de la tefilá de Berich Shemeh, no venía. Había un cuadro, a donde ahí lo pusieron, como este cuadro, dice Morir, pero estaba tan estrecho el knis que no cabía el cuadro de este lado. Entonces nada más había lugar en la pared de atrás. Y cuando se abría el ejal para sacar el Sefer Torah, todos tenían que voltear, nadie se lo sabía de memoria, para leer el Berich Shemeh. Berich Shemeh, todos volteaban. Cuando acababan de leer, se volteaban otra vez para sacar el Sefer Torah. Cuando ya Baruch Hashem, Boreolam, Kirhiv Hashem et Gebulenu, nos amplió nuestro lugar, entonces ya compramos un knis. ¿A dónde estaba el cuadro? Ya había lugar aquí de este lado. Y ya estaba el texto del Sidur. Pero la gente, por costumbre, ¿qué hacía? Se volteaba, porque cuando se abre el ejal, ¿qué hay que hacer? Hay que voltearse para el lado de atrás. Esa es la ignorancia cuando hay costumbres sin entender qué significa, qué pasa. La religión, la base y lo que sostiene el judaísmo es el estudio de la Torah Kedoshá. Y saben, el estudio no nada más es un medio para poder sostener la Torah y para poder conocer lo que Dios quiere, sino es el medio para romper el instinto malo y llenarse de Yirat Shamayim. La persona que quiere Yirat Shamayim, que se siente una hora y que lea, el toro quiere cornear a la vaca y le paga la mitad del daño o el daño completo. Y la persona que estudia eso y dice la Mishnah que hay que casarse y la mujer que se casa le tiene que dar un anillo, etcétera. ¿Qué tiene que ver el anillo y el toro y la vaca con temor a Dios? Yo tampoco les sé explicar, pero en los libros está escrito que es una realidad que el estudio de la Torah inyecta Yirat Shamayim. Inexplicablemente. Me pasó con un joven que no está aquí en la clase hoy, que en la noche de Shavuot pasada se me acerca antes de empezar a estudiar. Baruch Hashem, aquí en Shavuot es famosa la noche. Estudiamos toda la noche, como 5 horas, non-stop, sin parar. Y llegó y me dijo, quiero recibir algo por ser Shavuot. Dije, ¿qué? Me dice, ya no como queso taref, o ya no como caliente en la calle. O sea, en un restaurante, aunque sea kasher, algo caliente. O unos huevos, aunque no tengan queso. Yo, la verdad, él viene los miércoles a estudiar. Yo nunca le dije que no coma huevos ni que no coma queso. Usted sabe mismo. Yo aquí no hablo de recetas, no hablo de nada. Hablamos palabras de Torah. Y él solito me dijo que qué elige, qué es mejor para él. Y yo, la verdad, como buen comerciante, le dije, las dos. Dice, ay, jajam, usted exagera mucho, pide mucho. Le dije, después hablamos, ahorita vamos a estudiar. Después de estudiar 5 horas de Torah,
Estábamos aquí calientes y estudia la Gemara y así estamos estudiando. Cuando terminamos, me dijo, las 2. Dijo, yo no hablé de queso ni de caliente, no dije nada. No sé, después de estudiar 5 horas Torah, mi decisión es las 2. Y vino este Rosh Hashanah a decirme que está muy contento de haber cumplido las 2. Y yo hasta sentí, a lo mejor me vi como una persona demasiado aprovechada, pero la conclusión fue que después me compró él una aliyá para que yo suba a la Torah de Shavuot. Dije, sí está contento. Quiere decir que está contento, que es verdad. Señoras y señores, Limuda Torah es el sostén del pueblo de Israel en conocimientos y es el sostén de ¿qué? Del Irat Shammai. Noah estuvo luche 120 años por un ideal. Un año entero estuvo en el arca y está trabajando y hace Hesed, y sí de comer, y sí mi vida, y sí roji, y sí animal, y sí esto. Un año entero dando de comer a todos los animales. Y se sentía el arca que estaba llena de agua y veía que el mundo entero se ahogó. ¿Más emuná que esta? ¿Ya qué más quieres? Ya, o sea, es tiempo de abrazar a Kadosh Baruj Hu. Después de ver que la humanidad se destruyó por haber pecado, bajo advertencia 120 años. No es para llenarse de fe en el Creador, pero hay algo que le falta al judío. Una cosa. ¿Sabe qué es? Torah. Estudio de Torah, y no nada más venir a una clase con su pareja, con su novia, o solito, los miércoles a la clase, una vez. No es suficiente. Aquí son vacunas, nada más. Pero ya el tratamiento verdadero es pasar a una clase de Torah todos los días, aunque sea media hora. Es la necesidad de un yehudí. Cuando hay Torah en el pueblo de Israel, me dijo una persona, ¿qué hago con este joven que Barminan tiene muchos problemas en la vida? Ya está muy desviado. Le dije, yo por más que hable, no le voy a gustar más que su amiga de la universidad. Pero déjalo que estudie un pedazo de Gemara y por medio de estudiar Torah, eso lo puede enamorar más que la señorita que está allá. ¿Quieren saber algo verdadero? Había un joven que estudió una yeshiva y después abandonó la yeshiva. Después de 30 años, ya se echó a perder para todo. Se encontró con su jajam y le dijo, su jajam, dime la verdad. ¿Por qué abandonaste todo? Le dijo, porque no estudiaba bonito. Cuando yo disfrutaba el estudio, no tenía dudas. Y cuando yo no disfrutaba el estudio, según yo eran preguntas, pero eran excusas para tranquilizar mi instinto y mis ganas de estar pasándola por aquí y por allá. Rabotay, señoras y señores, el estudio de la Torah es lo que aprendemos de Noah. Quiero seguir contando de ese señor, Haim Cherem, Haim Ben Sofía, cosas muy grandes de emuná en la Torah. Ya hablamos de la tefilá, ahora vean de lo que es la Torah. Él viajó a Eretz Israel 4 meses antes de fallecer. ¿Para qué? Para recibir verajá de todos los jajamín. Tengo la lista aquí de cuántos jajamín visitó en 15 días. Uno, otro y otro y otro y otro. Porque él tenía fe que la Torah tiene fuerza para bendecir. Una vez fue una señora con el Taz, Zichrono Libraja, el Turez Zahab, que explica Shulchan Aruch, en Ora Haim y en Yoreh De'ah. Le dijo, por favor, jajam, está muy grave su hijo, dele verajá. Dijo, ¿yo? ¿Quién soy yo para decir verajá? Dijo, no, usted no es nadie, jajam. La Torah que usted tiene adentro es la que va a dar fuerza. Si es así, con mucho gusto. Le dono 1 minuto de mi estudio a ese niño para que se cure. Y se cura Baruch Hashem. La Torah es la que tiene fuerza. Cuando una persona le pide a Kadosh Baruj Hu por el mérito de la Torah, por eso cuando una persona quiere algo, dona un día de estudio. ¿Qué pasa? El estudio de la Torah es el que tiene fuerza moral de la Rabotay. La fuerza de la Torah de un yehudí tiene que tener emuná de lo que es un estudio de la Torah Kedoshá. Otro punto muy interesante, que de verdad es digno de admiración. Él dijo
que este viaje, que hizo Eretz Israel, con calentura y con debilidad, y apenas podía caminar, lo consideró como un viaje de trabajo. Así dijo, que no es un viaje de placer, sino es un viaje de trabajo. Yo quisiera decir, realmente, en la perashá de la semana, decimos que Abraham Aivri, Abraham el hebreo. ¿Por qué nos llamamos los hebreos nosotros? ¿Saben por qué? Eso, muy bien. Éveras de Abraham, dice, Abraham venía del otro lado. Venía él del lado de los árabes. Abraham venía de Halab. De ahí venía a Israel. Entonces le llama Abraham Ivri, el del otro lado. Otra explicación que es Ivri. ¿Qué quiere decir Ivri? Otra explicación. No nada más que viene del otro lado, sino que todo el mundo tiene una ideología y él tiene otra. Kulam me'ever ze, ve'u me'ever aher. Yo no soy del montón, soy del monte. Soy de otra ideología. No porque todo el mundo piense así, yo voy a pensar de esa manera. Eso es el hebreo. Los hebreos nos caracterizamos por tener una ideología muy especial. Todo el mundo piensa de una manera y nosotros pensamos de otra. El mundo viene a este mundo a disfrutar. Y nosotros venimos a disfrutar. Pero ¿cuándo es el momento de disfrutar? En Olam Haba. Y aquí venimos a trabajar. Pensamos exactamente al revés del mundo. Si una persona te debe dinero y sabes que no tiene, ¿le puedes ir a cobrar? No. Una prohibición de la Torah no se puede. Y el mundo, ¿qué dice? Mándale al juez y mándale al abogado y acábalo. Y no se puede. Si te pide prestado dinero, ¿le puedes tú cobrar intereses? No puedes. Y luego dice, no seas tonto, aprovechalo, pues es tu dinero. Estamos locos. Exactamente al revés que todo. Si alguien te dice una palabra fea, ¿qué hace una persona? ¿Qué tiene que hacer? Pues diles, que no te quedes callado. Y la Torah que te enseña, quédate callado. Estamos exactamente al revés de toda la humanidad. Una vez me dijo alguien, el mundo le gusta el pelo largo y estar bien afeitado. Y nosotros nos gusta barba larga y estar bien pelones. Nuestra ideología es otra. Vivimos con otro ideal en la vida. Todos me'ever ze y nosotros me'ever ze, del otro lado. Pero hay otra explicación muy bonita. ¿Por qué nos llamamos Ivri, hebreos? ¿Saben por qué Ivri? Milashon over. ¿Saben qué es over? Está transitando nada más. Over es pasajero. En esta vida nos consideramos hebreos. ¿Por qué es hebreo? Milashon over. Nada más está pasando por aquí. Cuando vas a Estados Unidos y te dicen, oiga, ¿qué tal usted? No, yo no me quedo. Just transit. Pues ya me voy, yo viajo a Francia. Ajá, yo no por serio no pasa nada. La persona tiene que saber que viene esta vida transitando. Yo aquí vengo pasajero nada más. Yo aquí no vengo a quedarme. Y quiero repetir un ejemplo que dije hace como 4 años, o 3, no recuerdo. Que el mismo señor Jaime Ben Sofía lo gozaba mucho, se reía mucho por eso. Y yo dije una vez que el mundo le llama a los ortodoxos los mochilas. Y entonces me preguntaron que por qué nos dicen los mochilas. Y se me ocurrió un día pensando que la carrera del mochilismo es, dícese, aquella ideología que su fe está basada en que el Señor es pasajero. Una persona que camina con mochila o maleta es porque está de viaje. Los mochilas son aquellos que siempre están empacados y siempre tienen maleta y portafolio porque están de trabajo. En cambio el domingo ni celular carga uno. Es de reba. Está con su pants o con su camisa blanca y pantalón blanco. Pero una persona que está de trabajo no puede estar así. Va con su portafolio. Los mochilas son aquellos que su emuná es que son hebreos. Ivrim, viven pasajeros. Esta vida es nada más para transitarla. Eso quiere decir hebreo. Y señoras y señores, él dijo que su viaje a recibir Berajot y a ir a los Kibret Tzadikim, a las tumbas de los Tzadikim, y a recibir Berajot de la Torah y a hacer Tefilá Kadosh Baruj Hu, es un viaje de trabajo. Esta vida es un viaje de trabajo. Si la persona se pone a pensar que toda su vida tiene que ser un trabajo, venir a la clase es un trabajo,
Ir a trabajar también es un trabajo. Platicar con su esposa también es un trabajo. Hay que escuchar, hay que alentar, hay que estar contento. Así es. Y escuchar a su marido es un trabajo. Y atender a su esposa es un trabajo. Y atender a su marido es un trabajo. Y la persona que lo entiende como es un trabajo, no existe, hoy no tengo humor. Tú ves un empleado que tiene que estar barriendo todos los días. Y entras y ves está sucio. Oye, ¿qué pasó? No, fíjese, patrón, hoy no me nace hacerlo. ¿Qué? ¿Qué le nace? Límpiale aquí, después vemos si le nace o no le nace. La persona que entiende que está trabajando, no existe sentimientos si está de humor o no está de humor. Es que hoy no lo siento, no lo sienta, pero por favor hágalo. Tú te subes a traer un avión, haz de cuenta, está American Airlines, está el piloto, y no sube ningún barmenán salvaje. Y la verdad, él está manejando, y dice la verdad, hoy no estoy de humor. ¿Sabes qué? Ahí lo dejo. No puede ser. ¿Sabe qué? Es que no me nace manejar. No, que no te nazca y que no sientas. Usted maneja y se estaciona abajo. No hay si le nace o no le nace. Pero es que la verdad no comprendo cómo puede ser que de este botón directamente no comprendas nada. ¡Hazlo! La persona tiene que sentir que está de trabajo. Y no nada más el viaje de un señor que tiene emuná en Torah y en Hirat Shamayim es un viaje de trabajo, sino toda nuestra vida entera es un viaje de trabajo. Hay una pregunta muy especial que al final de su vida, días antes que falleciera, platicamos. ¿De qué sirvieron todas las tefilot si finalmente se va a ir? Esa fue la pregunta. La respuesta es que las tefilot se reciben delante de Hashem. Pero no siempre la respuesta es sí. Se recibe y te puede contestar no. Una cosa es que se reciba la tefilá, una cosa es que lo que tú pediste se tenga que hacer. Y cuando una persona tefilá logra acercarse a Kadosh Baruj Hu, y los frutos de la tefilá no necesariamente sean siempre el que te concedan lo que tú pediste, sino el fruto mayor que es el acercarse al Todopoderoso. Y esa fue una plática que tuvimos antes de que Él se retirara de este mundo. Señoras y señores, es muy importante que un yehudí entienda cuál es el valor de las cosas. Les voy a contar algo que de veras, como se dice, agárrense de la silla. Cuando él venía de regreso de Israel, 2 meses antes de fallecer, se vino de urgencia a Houston porque estaba con calentura. Y cuando llegó a Houston le dio la noticia que le urgía otra operación más. 2-3 meses antes de fallecer. Y le hicieron la operación. Pero ese día es un día muy difícil. Que no le autorizan, que sí le autorizan, que no se lo operan, que sí lo operan. Muchas cosas. Hasta que ese día viernes finalmente hicieron la operación. Al final comentó su esposa y él mismo que no sirvió de nada. Ahora díganme ustedes si sirvió o no sirvió. En la noche cuando él abrió los ojos, después de todo esto, le pregunta a su esposa, ¿desayunaste? Dijo, no, la verdad no le dio tiempo. ¿Comiste? Dijo, no. ¿Cenaste? Dijo, tampoco. Le dijo, ¿cena? Dice, no puedo, porque es Shabbat hoy y no hemos hecho Kiddush. ¿Qué Kiddush? ¿Quién piensa en Kiddush? Come Kiddush. Y fue a traer el vino, pero ella no sabe hacer Kiddush. Y él estaba acostado en la cama, como dice en inglés, flat, sin poder moverse. No se puede mover nada, recién operado. Y enchuecada ella, y tratando de poner el sidur para que lo pueda ver, y con la copa en la mano, para ir leyendo el Kiddush, para poder comer y cenar con Kiddush. ¿Sirvió la operación de algo o no sirvió la operación? La operación no sirvió para curarlo.
pero fue un medio para poder manifestarle a Hashem y demostrarle a Kadosh Baruj Hu el Mesirut Nefesh, la entrega para hacer la mitzvah de Kiddush. A tal grado que voy a contar algo que la Gemara trae en Masejet Megillah. Dice la Gemara en Masejet Megillah que había una vez un jajam que era muy pobre y en vez de usar en Yiddish se dice gartel, es un como cinturón encima para rezar. En vez de tener un cinturón para rezar, se lo ponían. Iba caminando con una hierba en el estómago encima. Le preguntó por qué. Le dijo que porque no tenía dinero para vino de Kiddush. Y empeñó su gartel, su cinturón, para poder recibir dinero y comprar vino para hacer Kiddush. Le dio verajá y le dijo que sea la voluntad del Todopoderoso que tú tengas tanta abundancia de dinero que tapes con mucha abundancia con tu dinero. Y en la boda de su hijo, Hashem lo bendijo tanto que él vistió a sus nueras y a sus hijas, y cada una tenía su abrigo de mint y sus cosas así, y había un señor chaparrito que estaba junto a un sofá, y cada una puso su ropa, y de repente el señor estaba cubierto de tantas ropas. Y el otro jajam que le dio la verajá vio que se cumplió y después vino y le reclamó: ¿por qué cuando yo te dije verajá, que Dios te mande mucha abundancia, no me contestaste igualmente? Que sea la voluntad de Gen Lemor, que sea para bien para usted. Si ese momento fue un momento de voluntad en el cielo, me tenía que haber contestado de Gen Lemor, que también sea para usted, y no me contestaste. Realmente vemos de aquí que Nefesh, una mitzvah en la vida con Mesirut Nefesh, con mucha entrega delante de Hashem, ¿qué es esa mitzvah? Señoras y señores, qué privilegio tan grande en el cielo una persona, después de una operación, no se puede ni mover, y está luchando para poder hacerle kiddush a su esposo porque él no puede comer, después de un día entero de ayuno, que si no hay vino, no hay esa, según la ni modo que pueda, recibe con voluntad el esfuerzo tan grande de hacer su voluntad, pese a la dificultad y situación que se encuentra una persona. Yo les pregunto, ¿sirvió? No los pudo curar a él. Privilegio que sin duda alguna Boreolá a su esposa y a sus hijos hasta 120 años. Mesirut, la entrega para poder cumplir la mitzvah de Kiddush. Otro punto importante que quisiera decirle el Unishmat es la humildad que él tenía. Qué importante es que una persona ayude a los demás sin que nadie. Dice el pasuk: Kvod Elohim asik davar. ¿Cuál es? Que hagamos las cosas en forma oculta, sin que nadie se dé cuenta. Entonces uno me dijo, ¿qué? ¿Me pongo el tefilín en el baño? No. Las mitzvot normalmente, ¿quieres que me tefilín? Póntelas. Pero, ¿qué kavaná tuviste al ponerte el tefilín? Eso es lo que vale. Cuando estás rezando, nadie se da cuenta qué estás pensando. Aprovecha. Esa mitzvah se va directito con Boreolam, porque el honor de Dios es hacer mitzvot ocultas. Superficialmente se ven iguales, todo el mundo está haciendo lo mismo, pero ¿qué estás pensando por dentro? Kvod Elohim aster davar. Me dijo un jajam una vez por teléfono para un asunto, me dijo, te voy a decir un pirush bonito. Le dije, ándele jajam. Anistarot la Shem Eloquenu. Cuando uno hace mitzvot ocultamente, la Shem Eloquenu, se van las mitzvot directo para Boreolam. De Aniglot, pero cuando uno hace mitzvot abiertamente, todo el mundo se da cuenta. Lanul Banenu,
se queden para nosotros, para nuestros hijos. Todo el mundo va a respetar a nuestros hijos y a nosotros. Mira, ese mitzvot hace esto. Adolam, para siempre. Pero se quedan aquí. Yo conocí a ese señor. ¿Y cómo hizo mitzvot? Ocultamente. Ayudaba a gente sin que nadie se dé cuenta. Repartía dinero sin que nadie se dé cuenta. Y es muy importante que crezcamos todos en la mitad de la humildad y que nadie se dé cuenta de todo lo que tú haces. Tratar de ocultar lo máximo posible. Pero hay una cosa. De los hijos no es bueno ocultar. Les voy a contar algo muy especial que yo recuerdo. Cuando yo era soltero, estudiaba en Jerusalén y había un señor muy grande, muy rico, de Italia, que se llamaba Albert Mitzri. Este señor donaba a las yeshivot mensualmente $40,000-50,000. Cada mes daba. Este señor, él nos quería mucho porque como somos halevis y mexicanos, comíamos con él. Él construyó una casa, casi casa blanca, allá. Y el señor hizo un cuarto de todo lo que ha donado en su vida. Hospitales, yeshivot, pero un álbum entero de todo lo que donó en su vida. Y cuarto, así como los doctores, así que está lleno de todos esos, así. ¿Quién leemos? ¿Quién no leemos nada? Cúreme, doctor, a mí que me importa cuántos diplomas y cuántos sacó. A mí cúreme. Él puso diplomas por todos lados. Entonces le preguntó una vez mi jajam, Rabbi Yehuda Hades, oiga, dígame la verdad, ¿no le da asco y vergüenza ser tan presumido? Es toda la pregunta. ¿Con qué valor tiene para estar presumiéndole al mundo todo lo que usted hizo en su vida? Y él contestó que Hashem sabe que yo me acuerdo de él, nada de presunción, para nada. Él lo hace para que a ver si con eso sus hijos, por el gusto y el kabod, se animan a aprender a seguir dando como él daba. Y realmente la historia no fue como él quiso. A los hijos sí hay que revelarles. ¿Dícese de acá? Sí. Una edad adecuada. Que vean lo que una persona hace. Pero no barminan con intención de levantarse, sino para que aprendan. Todo lo que puedas transmitir a tus hijos es válido. Porque le estoy transmitiendo a ellos. Un punto más que es muy especial. Cuando una persona ayuda a los demás, tiene que saber que la forma de ayudarlos es que el otro no se sienta ayudado por ti. Y acuérdense ustedes que una vez dijimos, ¿a quién conocen ustedes que ayuda tanto y no te hace sentir que él te ayudó, sino que tú lo hiciste? A Kadosh Baruj. Tanto te da y no te la canta. Al contrario, voy a tu fábrica y te digo, uy, qué fabricón. Baruch Hashem me ayudó. O sea, me echó la mano, como decirlo así. Pero realmente yo la hice. La persona tiene que lograr sentir que ayudar es no hacer sentir al otro que fue ayudado. Y se necesita mucha sabiduría para realmente poder hacerlo. Quiero sintetizar lo que hablamos el día de hoy. Hablamos, punto número 1, Leilun Ishmat Hayim Ben Sofía, un señor que aquí estaba en la clase hace como 14 meses, sentado con nosotros. Que llevamos todos 120 años. Que es difícil desprenderse de él, y como recuerdo hacia él, en la noche de hoy, es su aniversario, mamash, Hed de Heshvan, hoy, y hoy cumple un año, y dedicamos la clase especialmente para él. Punto número 1, hablamos que la persona que quiere que le sirva la tefilá, ¿qué tiene que hacer? Tener emuná en tefilá. Y el que desprecia la tefilá no le sirve. ¿De quién lo aprendimos? De David Amelech. El que desprecia las ropas no le calientan. Punto número 2, hablamos que la emuná en la Torah
es básico. Dijimos que Noah trabajó 120 años. Dijimos que Noah se esforzó impresionantemente, hizo Hesed, y vio la mano de Dios, castigó al mundo entero. Ahogó al mundo. No, sobrecitos así, Antrax. Todos juntos, vámonos ya. Así fue. Uno por uno y mete pavor. No mete nada. Todo dentro del agua tapaditos. Se acabó todo ya. Así es. Y no le sirvió a Noah. Y cayó en el pecado otra vez. ¿Cuál es la fuerza de un Yehudí? El estudio de la Torah. Y no nada más el estudio le da Irat Shamayim a la persona, sino el estudio le da raíces y le da fortaleza al judaísmo. Y si no, la persona va a pensar que en Halab no se tapaban el pelo, en Halab se cargaba, o como los de Berik Shemek que se volteaban para atrás porque no sabían ni qué pasaba. Después hablamos que Rav Chaim le dijo que Shabbat, Tefilá y Mezuzot. Luego hablamos que el viaje a Israel que él hizo, ¿qué se llamó? Un viaje de trabajo. Y dijimos que no nada más el viaje ese de trabajo, sino toda nuestra vida es un viaje de trabajo. Y la persona que está trabajando no tiene humor, no le nace, no lo siente y no lo entiende. No lo entienda, piloto, pero trabaje. No siente, sí siente. Ese es un punto. ¿Y por qué nos llamamos los mochilas? Porque estamos transitando. Y Ivri, Milashon, Over, nada más está transitando. Después hablamos de que si no sirvió la tefilá para conceder lo que uno quiere, pero a Kadosh Baruj Hu te acercaste a él y recibió ese rezo que es muy importante. Y no siempre cuando la tefilá se recibió quiere decir que te van a contestar sí, sino muchas veces puede ser no. Hablamos de la importancia de entender lo que es la tefilá. Hablamos del Mesirut Nefesh de ellos para el Kiddush. Y vimos que la Gemara premiaron por un acto de Mesirut Nefesh, una vez en la vida, hacer algo con mucho esfuerzo. A Kadosh Baruj Hu lo premia, más que una carrera de 100 años de mitzvot así fácil, llega a la casa, se Kiddush, saca el vino, todo normal. Una vez que te esforzaste muchísimo para poder lograrlo, una mujer que luchó para ir a la Tevilá una vez, le costó trabajo, le daba vergüenza, se iban a dar cuenta, iba a ser así, iba a ser al otro, y lo hizo con Mesirut Nefesh. ¿Cuánto pago a Kadosh Baruj Hu le va a dar? O cuando un hombre se esfuerza de X mitzvah, o de estudiar Torah, le costó trabajo hacerlo. Hablamos de la humildad de la persona y hacer mitzvot ocultamente. Pero cuando los hijos van a aprender, como aquel millonario que hizo un cuarto para revelarle al mundo lo que él había hecho. Y hablamos de que hay que ayudar a las personas sin tratar, logrando de que no se sientan ayudadas, que no sientan que recibieron de ti, como a Kadosh Baruj Hu nos ayuda a nosotros. Que su alma se eleve y que verdad Shemit Baraj, todos los que lo queremos mucho y lo recordamos con cariño, le pedimos que pida por todos los que estamos aquí presentes, y por su esposa y por sus hijos, y por todo Am Israel, que quite los sufrimientos y que damos puras alegrías en Am Israel. Amén de amén. Quisiera ya que tal vez la semana que entra es un poco, hay gente que a lo mejor viaja, sale, hay puente, a invitarlos con mucho cariño, mucho respeto a todos ustedes. Tengo la oportunidad de tener el bar mitzvah de mi hijo, si me sea Hashem, el día 8 de noviembre, en el Kolel Maor Abraham, en la Fontaine 344. 8 de noviembre, la tefilá empieza a 7:30 de la mañana. Los que vengan y puedan venir, me daría mucho gusto contar con ustedes. Felicidades por